El eje principal de la información en el día de hoy, así como durante toda la semana pasada, desde ya es la hipótesis que se cierne sobre lo que podría ser un suicidio. Estamos hablando de Mariano Benedit, un joven financista de 31 años que salió de su casa ubicada en Arenales, en el barrio porteño de Barrio Norte, al mediodía, el día martes. Allí vivía con su mujer y una pequeña hija, una bebita de 15 días, lo cual también llamó poderosamente la atención, ¿no? Hablando de suicidio, uno se pregunta cómo puede ser que, ¿no?, teniendo una bebita prácticamente recién nacida, se haya quitado la vida. ¿Qué era lo que pasaba? Tenía una fuerte deuda que no podía pagar. Algunas cosas sí se saben en el marco de la investigación. Respecto de hallazgos, uno es la vaina servida, muy cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo, orificio de entrada y de salida, que es importante, por supuesto, encontrar el proyectil, pero la vaina se encontró con un detector de metales, como bien explicó el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. La moto que fue vista por dos testigos que ya aparecieron en la causa en el marco de la investigación, una moto Honda de color blanco que apareció allí en Costanera Sur, muy cerca, reitero, de dónde fue hallado el cuerpo, pero de la moto no se sabe nada, más allá de estos dos testimonios. Y desde ya las pericias balísticas, que son fundamentales para saber qué es lo que pasó, si fue un homicidio o si se quitó la vida. Se trata de un suicidio que había ido también a retirar dinero al Banco de Valores, que se encuentra en el subsuelo de la Bolsa de Valores. $150.000 retiró de la caja fuerte familiar que pertenece a la firma, ¿no?, teniendo en cuenta que es una firma de orden financiero, que es el rubro al que se dedicaba. Ahora, ¿se puede hablar de suicidio? Porque Sergio Berni dijo que todavía no está dicha la última palabra. Y se lo pregunto a la licenciada en Criminalística de la Universidad de Buenos Aires, Cristina Vázquez. ¿Homicidio o suicidio? Bueno, eso es prematuro para determinarlo. Podemos afirmar cuando se hace pasar por un suicidio y es un homicidio, podemos determinar fehacientemente que no es un suicidio. Pero en este caso creo que es un tema a seguir. Primeramente tendríamos que encontrar el proyectil. ¿Por qué? Porque la vaina lo que nos va a dar es la identidad del arma con la vaina. Pero el proyectil nos va a determinar si realmente tiene sangre de la víctima. Se condice con la versa, digamos, que se encontró también al lado del cuerpo, la vaina servida, eso sí es lo que se sabe. Y por otra parte, el dermotest, que ha sido muy importante por el hallazgo de pólvora en la mano derecha, Adrián. Sí, se encontró, por lo menos dio positivo ese resultado de María Belén. Un caso realmente muy extraño. La familia desde el primer minuto dijo que no fue un suicidio. Que de hecho la madre habló en la puerta de la casa, allí en Arenales al 1600, y dijo: a mi hijo lo mataron, no fue un suicidio. Pero bueno, diferentes pruebas están ya determinando que habría sido un suicidio. Esto se va a confirmar seguramente en las próximas horas, o esta semana ya tendremos los resultados. Para usted, Olga Fernández Chávez, ¿qué pasó? Pienso igual que ella, es que esperar. O sea, técnicamente, aparte de que si siguen con esta, sin poder encontrar el proyectil, hay muchos elementos que no se van a poder valorar, y desde ese punto de vista no se puede determinar. Y aparte hay unas limitaciones que tiene la ciencia forense y hay elementos que va a considerar la Fiscalía. ¿Cuáles son las limitaciones? Y en este momento, por ejemplo, con la vaina encontrada 2 días después, la escena lamentablemente se alteró por la lluvia, por la presencia de personas. No siempre la respetan. Desgraciadamente, cuando son casos mediáticos, no se respeta tanto porque ingresan autoridades, todos participan y el perímetro no lo respetan adecuadamente. Y eso te termina alterando la escena para poder buscar, por ejemplo, pisadas, colillas de cigarrillo, elementos. Piensen que si no encontraba una vaina que es metálica, encontrar una colilla de cigarrillo con un ADN foráneo es mucho más complicado. Es un lugar abierto adicionalmente. Un detector de metales es el que encontró la vaina, y esa vaina se encontraba bajo tierra. Para ello también cortaron el pasto del lugar y después facilitaron en la escena los propósitos de poder hallarla. A ver, vos, Adrián, tenés una vaina. Tenemos una vaina para que una no vaina es una para versa, mostrar. ¿no? Bueno, aquí la vaina es de un calibre 9 milímetros. Puede usar para una versa, para una Browning o para cualquier pistola. Pero es el mismo calibre que es 9 milímetros. Es el mismo calibre. Sí. Lo que traje la vaina es porque todo el tiempo hablamos de la vaina y para que la gente sepa, claro, ¿no?, exactamente. Que es el disparador de alguna manera de la bala, como explicó Berni. Se desprende, lo eyecta cuando ahí tenemos una bala completa, un cartucho completo.
se desprende al ser disparado y eyecta por la ventana eyectora hacia la derecha y hacia atrás generalmente. Eso es la vaina, pero no tiene contacto con la víctima. Como decía Olga, lo que necesitamos es el proyectil para determinar si realmente es sangre de la víctima. Ahora, ¿el proyectil va a aparecer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder encontrarlo? Y seguir buscándolo como buscaron la vaina. Bueno, Porque o sea, tiene orificio de entrada y salida. claro, ese es el tema, el orificio de entrada y salida, que en algún momento, digamos, no se habló en una primera instancia, pero esto es importante, digamos, a los propósitos de la investigación. ¿Qué marca ese orificio de entrada y salida? Marca la trayectoria intracraneal del proyectil. Generalmente hay trayectorias que son más factibles en un suicidio y trayectorias que son más atípicas. También igualmente faltan pruebas adicionales, como por ejemplo seguramente si trabajaron adecuadamente sacaron la muestra de tejido cutáneo de la piel y han realizado un estudio histopatológico para determinar si hay, por ejemplo, los disparos a corta distancia, hay quemaduras, generalmente la pólvora se ingresa por debajo del tejido cutáneo y genera que también se pegue un poco al arma cuando está en corta distancia. Y típicamente en un suicidio, para evitar errar, el arma está en contacto directo con la piel. Claro, se refiere a la dirección, ¿no es cierto? Por eso el orificio de entrada y salida. ¿Y qué dice esto respecto de la distancia desde la cual se disparó? Y la distancia, si fuera a boca de jarro, o lo que se llama golpe de mina de Hoffman, que es lo que estamos de acuerdo, colegas, que es lo que realizan prácticamente todos los suicidios, es apoyar el cañón sobre la piel. Directamente, es por eso lo que decía Olga, que en la pistola aparecen restos de tejidos. Pero si fuese sangre. así, digamos, no tendría que tener una desfiguración de la cara, porque dice, no tiene ni golpes ni desfiguración del rostro. No, pero no es en ¿Cómo el tendría rostro. que ser? ¿Seguís vos? Depende en ocasiones, pero muchas veces lo que sucede es que el proyectil ingresa, el golpe de mina de Hoffman se genera porque ingresa el proyectil con todos los gases en la bóveda intracraneal, genera la licuefacción de la masa encefálica, y los gases buscan por dónde salir y vuelven a salir por el orificio de entrada a la vez que después el proyectil sigue su curso. Ahora, ¿qué falta para determinar que fue un suicidio? ¿Qué resultados faltan? Y faltan muchos. Falta todavía el histopatológico para determinar la distancia de disparo. Falta todavía que encontrar el proyectil, porque la vaina muestra que disparó en el caso de que de coincidencia. Ahora no muestra que se disparó el mismo, por ejemplo. Claro. También el arma, si se disparó, si encuentran sangre adentro del arma, y se avivaron de sacar esa prueba también, te puede llegar a marcar las microgotas, marcar que estuvo en contacto directo con la cabeza de la víctima o en una cercanía. Pero también tienen que buscar también las huellas digitales en el arma para probar que el mal manipuló, descartar que no haya huellas ajenas. El cuerpo no tenía lesiones en sí, ¿eh? Claro, eso es lo que estaba diciendo, no tenía lesiones, no golpes. tenía desfiguración de rostro por otra parte. El dermotest significaría una manipulación de parte del arma, ¿no es cierto? Con el hallazgo de pólvora. Sí, porque hicieron un barrido electrónico. Claro. Y eso acerca al suicidio, ¿no? A esa hipótesis. Tiene características de suicidios, pero con mi colega me parece que tenemos la misma impresión, que hay que seguir investigando. Claro. ¿Por qué tienen dudas ustedes? Yo porque el proyectil no se encontró, porque no tenía característica de suicida, lo dirá después la licenciada, es decir, no encontramos el móvil todavía. Claro. El móvil, bueno, hay una hipótesis que sigue la investigación, que es una deuda que tendría, y la extracción, que sí es un hecho concreto, de $150.000 de la caja fuerte de la sucursal bancaria donde tenía dinero la familia a propósito de la firma. Decía, ¿no tenía características de suicida, Beatriz? Beatriz Golba, que es licenciada en psicología. Es un poco prematuro para mí también decirlo, tendría que conocer más datos, pero yo podría analizar un poquito el vínculo de él con respecto al éxito, al dinero, en cuanto a que lo que él sacó sería la tercera parte de lo que él estaba endeudado. También faltaba, fue al casino también como un elemento de azar como para conseguir rápidamente el dinero. Estaba muy obsesionado con eso. Si bien hay que ver el vínculo que uno tiene y cómo uno lo vive, porque por ahí una deuda en una persona tiene una característica,
en otro puede ser un fracaso muy grande de la familia, hay que ver el peso familiar que tenía esa deuda en ellos. Podemos ver que esta bebita que tenía 15 días podría ser un motivo de felicidad en una persona como para impedir, por supuesto, el móvil del suicidio. ¿Y no es un factor también que, digamos, ate más a una persona a la vida el hecho de tener una beba de 15 días? Eso sí, por supuesto, y también, pero también lo que representa para cada uno el dinero en cuanto al tener un hijo. Esto es muy personal, el vínculo que uno tiene acerca del dinero, cómo uno lo vive. Pero también no dejó una carta. Muchas veces habría que hablar con la familia, pero la familia tiene un poder de negación, toda familia tiene un poder de negación muy fuerte frente a la posibilidad, la hipótesis del suicidio. Nadie quiere esto. Ahora, este tipo de familias, la familia Benedit, que es muy conocida, muy prestigiosa, a lo que me refiero es esto, una familia donde está con el éxito en forma permanente, donde todo brilla. Claro. ¿Se permite en este tipo de familias algún fracaso? Hay familias que cuesta la fisura de fracaso y el fracaso en algunos puede ser económico, en otras de otra índole, pero el económico en ciertas familias va acompañado del prestigio del lugar que cada hijo ocupa. Hay que ver qué lugar, por eso hay que tener más elementos, qué lugar de hijo ocupaba porque a veces hay uno que no se le perdona nada y hay otro que sí, puede ser la oveja negra, el que no puede, el que no llega, pero hay algunos que la expectativa es tan grande. Él tenía un hermano mellizo, habría que analizar más el vínculo con el hermano mellizo. Lo que sí se ve a la familia muy reticente a esto, ¿no? Claro. Y hay que ver también, un suicida deja señales de alarma que empieza a preguntar a la familia, empieza a decir qué harían sin mí, o que quepa la posibilidad, habría que hablar con la esposa, todo, habría que ver qué dejó entrever de la posibilidad de esto. Pero había un manotón de ahogados en el casino también de querer resolver una situación también, creo. Sí, bueno, tenemos un informe que preparó Adrián Salonia. General Belgrano es una ciudad bonaerense muy ligada, muy cercana a esta familia. En primer lugar porque vive la abuela materna de Mariano, nació aquí la mamá de Mariano y tienen el campo familiar donde ellos concurrían todos los fines de semana. Mariano era una persona extraordinaria. Muchísimo. La justicia argentina. ¿Cómo era Mariano, señora? Extraordinario. Si querés tener un hijo, tenés un hijo como Mariano. Estamos en condiciones de afirmar, con fuentes inobjetables, que apareció la vaina en el lugar. Bueno, recién acabamos de encontrar la vaina servida. La vaina es lo que lleva el proyectil, lo que empuja el proyectil. Ya la encontramos, por eso yo vine ayer, estaba convencido que tenía que estar aquí. Ahora lo que resta es saber si esa vaina corresponde a la pistola que tenía el señor Mariano. No, evidentemente hay una situación de crisis en estas suertes de mesas que son agentes del mercado secundario. ¿Qué es el mercado secundario? Es aquel mercado donde se presta, se toma dinero tanto en inversión a personas que no tienen garantías o posición para trabajar con entidades bancarias. Es un dinero que se toma muy alta tasa de interés como retribución y se presta muy alta tasa. Lo que yo creo es que hay una suerte de crisis en ese mercado. Primero porque a partir de julio de este año, todas las operaciones de cheque diferido que decían que eran el gran manejo de estas entidades o de estas casas de operaciones financieras o cuevas, ha caído en picada. Segundo, porque los niveles de endeudamiento hoy son geométricos. Usted antes tenía, yo lo veía porque antes usted veía los endeudamientos de los clientes, de los tomadores de fondos, eran sumas 200, 300.000 pesos, hoy son millones de pesos. Lo último que tenemos son los informes referidos a los restos de deflagración de pólvora, aparentemente hallados en la mano diestra o derecha de la víctima. Es decir, este estudio es un estudio muy específico y bueno, y sigue ahondando por ahora con la hipótesis del suicidio. Fue a sacar plata
a la caja fuerte, estamos hablando de $50.000, pasa por la oficina de calle Esmeralda, va a la casa, se ve con la plata encima, en teoría, pero nadie la ve. Por eso digo en teoría. Él desaparece en ese trayecto. A partir de ese trayecto no se sabe absolutamente más nada de él. Él no llega y no se sabe nada porque lo empieza. Por eso la familia tan rápido lo empieza a llamar. Ahora vamos a ver si esa vaina era. Ya sabemos que el arma fue disparada. Sabemos que Mariano tenía pólvora en la mano. Ahora, bueno, encontramos la vaina, no hay posibilidad de suicidio sin una vaina en el lugar. ¿No se contrapone a la teoría del suicidio el tema de que falte la moto? No, la moto es un elemento, no es tan contundente para determinar la diferencia entre un suicidio y un homicidio. ¿Debería estar acá la moto? Puede haber pasado diferentes circunstancias, diferentes hipótesis. No hay posibilidad de suicidio sin una vaina en el lugar, sin una vaina servida. Gran parte de la familia Benedit ya no se encuentra aquí en Arenales y 1652. Gran parte de la familia se encuentra en General Belgrano. Vamos a recordar que ayer se inhumaron los restos del asesor financiero y la familia no volvió al primer piso, donde durante estos días nosotros estuvimos filmando y los veíamos a ellos en el balcón. Y como decía María Belén, la última parte del informe, la familia decidió quedarse en el campo que tienen en General Belgrano. La madre y los hermanos están allí, no han vuelto a Buenos Aires. Se cree que van a volver el día miércoles. Sí volvió la mujer de él y la bebé recientemente nacida. 15 días. ¿Qué impresión te dio la familia cuando fuiste a hacer la cobertura del entierro? Bueno, la familia me pareció muy amable primero con la prensa, esto hay que decirlo. En todo tiempo habló la madre como hablaron los hermanos con nosotros. Pero en el entierro sí me llamó la atención porque vi una familia fuerte, una familia dura, una madre que bajó de una camioneta, saludó a todos sin ningún tipo de inconveniente. Ellos tienen muchos amigos en General Belgrano. Una persona dura, de carácter, por lo menos allí cuando le hago una pregunta que lo vemos en el informe, ¿cómo era Mariano? La madre me mira a los ojos y me contesta, bueno, el día que vos quieras tener un hijo, que sea como Mariano, me contesta, ¿no? Pero muy fuerte de personalidad. Hay placas, creo, María Belén, para compartir con todos ustedes sobre este caso. Claro, son los lugares claves del crimen, ¿no? Donde él estuvo, en Esmeralda, 1600 Recoleta, allí es el hogar de la familia. Benedit es el último lugar donde se lo vio a Mariano, es Arenales al 1600, no Esmeralda, es en Recoleta. Allí donde, bueno, otra dirección importante, Avenida España, donde se encuentra el cuerpo, en la Costanera Sur. Allí encuentran el cadáver cerca de las 4:30 de la tarde, un colectivero que se acerca allí a los pastizales y encuentra el cuerpo y llama al 911 en la Costanera Sur. No presentaba lesiones previas, lo comentábamos recién con vos, María Belén. Sí, ni golpes ni desfiguración de rostro. Su muerte se debió a un disparo que ingresó por el lado derecho, 5 centímetros arriba de la oreja, y la trayectoria de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, como comentaban los peritos presentes. Que eso desde ya habla, ¿no es cierto?, en cuanto a la trayectoria de lo que se podría inferir de homicidio o suicidio, o sea, la herida de bala. ¿Qué dice respecto de que pueda ser un homicidio o un suicidio? Bueno, en este caso tiene características de suicidio, como hablábamos recién con la colega. Características. Sí podemos afirmar, cuando se trata de, primeramente, lo caratulan suicidio y si es un homicidio. Por la distancia, por ejemplo, en estos momentos me encuentro investigando una causa sobre un soldado conscripto que fue herido con un FAL y que dicen que es suicidio y por determinadas características que no voy a mencionar me doy cuenta que no, que es homicidio. Ahora, en este caso, ¿podemos afirmar si fue suicidio o homicidio? No. ¿No se puede afirmar si fue suicidio o homicidio? No, todavía no. Primero, todavía estamos en una etapa previa y hay momentos en los cuales no se puede descartar una teoría u otra. Voy a dar un paralelo. El caso Bellini, por ejemplo, que fue muy conocido. Bueno, tenemos una trayectoria intracraneal similar. Y la trayectoria podía ser, los peritos tuvieron que decir que podía ser suicidio o homicidio. Después hubo otro informe que decía que creían que era un suicidio. Pero sin embargo lo condenaron
por homicidio, porque hay veces que la ciencia tiene limitaciones, que lo que podemos decir en base a la trayectoria da múltiples interpretaciones. Y eso contando con más elementos, como en ese caso se contaba con el proyectil, se contaba con una trayectoria más fácilmente determinable. En esta situación, donde tenemos un lugar abierto, donde faltaron evidencias que aparecieron después, otras evidencias que aún están faltantes y que son mucho más importantes, porque encontrándose la vaina y encontrándose resto de deflagración, nos prueba que disparó, pero él pudo haber disparado 2 horas antes y los restos de deflagración permanecen hasta por 2 horas o incluso más si no se mete las manos en los bolsillos, si no ¿Fue toca. inducido a dispararse? ¿Puede haber Eso tampoco se puede descartar. ¿Y qué sería una inducción de suicidio? Es que muchas veces también, o alguna presión muy grande puede ser por lo económico, pero muchas veces el suicidio se da, bueno, prematuro, o sea, predeterminadamente por él, o sea, como que él estaba con esa idea porque él tenía el arma, supongamos que sería, pero se da en un lugar muy cercano a él, generalmente se da en sus lugares de, puede ser oficinas, se dan mucho en lugares donde no hay que ir tan lejos, o sea, parece como que irse tan lejos del lugar. La familia desconocía de la deuda. Y del arma también. Que tiene una deuda de más de $500.000 y del arma. Sí reconoció la extracción de dinero, los $150.000 de la caja fuerte familiar. Ahora, hay 2 testigos que vieron la moto, la Honda blanca, muy cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Claro, estos testigos declararon María Belén y la ven a la moto en la avenida España. Allí es una zona donde durante el día hay mucho movimiento. Si hay un astillero, hay también una casilla muy precaria de una familia que vive, es una casilla de cartón y de chapa que vive una familia. Curiosamente esa familia no estaba el otro día, sino nosotros seguramente la hubiésemos entrevistado, pero durante la noche allí no, es una boca de lobo. Eso es lo que hay que decirlo. Y estos testigos ven la moto, pero seguramente después se la robaron. Claro, o sea, o puede tener vínculo, que no sabemos, con este episodio, o quizás se trate de un robo, digamos, aquellos que las tengan, bueno, ya saben, digamos, que la vieron y se la llevaron. Porque digamos, si la tienen en su propiedad, ya con todo lo que se dijo en los medios de comunicación, y robaron una moto, ya saben que les pertenece desde ya. O sea que podría llegar a tener algún vínculo con el episodio, no sabemos. No dejó una carta, explicando, y yo creo que con una niña recién nacida o tendría que haber dejado algún perdóname por algo, tendría que tener un poquito de culpa o alguna sensación. Yo creo que eso también puede hablar, pero por eso hay muchas contradicciones. Ahora, al no dejar una carta, licenciada, ¿esto fue repentino, algo que pasó dentro de su casa o algo que de la familia se iba a enterar, en el cual él iba a quedar avergonzado? Claro, eso podría ser, pero para eso tenía que haber llevado el arma que él tenía, que la familia no sabía. O sea, hay que él llevó el arma consigo, esto es lo que me llama la atención, lejos. O sea, que él se operó con el arma en la mano o en el bolso o en la cartera. Se encontró la mochila de él también y sus pertenencias, tanto el celular como la computadora. El hermano negó mucho que él haya tenido, que haya sabido tirar, pero parece que estaba su nombre. Ya tenía hacía 2 años esta pistola. Versa registrada, así que ya era de su propiedad. ¿Qué dice de la víctima o de esta persona que se haya quitado la vida, producto de suicidio o homicidio, digamos, son hipótesis probables, más fuerte la del suicidio, de esta tenencia de arma que desconocía la familia? Eso obviamente también tiene que ver con la línea de vida que llevaba. Claro, incluso un abogado comentaba que se encontraba después con una persona que estaba en informática, también en tareas un poco ilegales, entonces manejarse siempre en el circuito ilegal requiere cierta defensa. Ahora a mí lo que me llama la atención es que digan que entró al casino con un arma, o sea, el arma, a no ser que la haya dejado en la moto, con lo cual es súper riesgoso, un arma registrada a su nombre. Pero a ver, ¿sabes qué? Les pregunto por el tipo de arma que él tenía registrada. De guerra, estamos hablando de una Versa. A eso voy, digamos, para poder trazar un perfil, porque además el perfil lo tenemos que trazar sobre cómo llevaba su vida, qué es lo que hacía, qué hizo ese día, y después también hay una pericia que se hace psicológica, por supuesto, a la familia, al entorno familiar, teniendo en cuenta que esta persona ya no está. Claro. ¿No? Esa Versa, ¿por qué una Versa? Bueno, una Versa es una pistola argentina que se compra muy fácilmente. En realidad la gente vulgarmente compra la Versa calibre 22. Llama la atención que haya comprado 9 milímetros, pero eso no dice nada, la puede haber. Lo que me llama la atención es, como dice la licenciada, como opinamos con Olga también, es que haya llevado ese día la pistola.
La tenía consigo, claro, no sé, como defensa ¿Por qué la llevó personal. ese día? ¿Dónde la tenía? Ahora, una persona que demostraba ser feliz, porque esto hay que decirlo, nosotros estuvimos cubriendo el caso y tanto los encargados del edificio lindero donde él vivía decían una persona sumamente alegre, los hermanos también decían que era feliz. El cura que lo casó lo definía como el gordo, que estaba muy contento, que estaba atravesando un momento muy lindo de su vida. Ahora, una persona puede demostrar felicidad e internamente pasar por un pozo depresivo muy grande. Sí, puede pasar, pero también puede ser la cara que él muestra que sea así, pero puede ser que la presión y la cuestión del desgaste de la deuda o lo que significa para él, vuelvo a insistir, el valor que él tenía el dinero o la deuda o la vergüenza que puede ser para esta familia donde toda la familia le da importancia, digamos, aunque la madre dijo, bueno, un hijo como Mariano, qué sé yo, pero igual él siente esa sensación de que eso sería un fracaso familiar. Y bueno, pero igual me sigue haciendo ruido un poquito que él estaba con el arma todo el tiempo y él quería salvar a toda costa en el casino, porque esa desesperación de ganar todo o perder todo también, porque era una cuestión azarosa, no era una cuestión de empuje. Bueno, la rueda de dinero, o sea, el mercado del dinero, ¿no? Bueno, sí, era su rubro, digamos. Perdón, pero se demostró que... ¿Quién es Mariano Benedit? ¿De quién estamos hablando? Ignacio Ramírez es periodista especializado en policiales de C5N. Buen día, Ignacio. Justo se cortó la comunicación. Sí, no, es que si se demostró realmente que estaba en el casino. Yo si no lo demuestran las cámaras... Sí, hay testigos que declararon. Pero los testigos... No le da mucho crédito a la licenciada a los testigos. No, nosotras no. Las cámaras no lo mostraron entrando al estacionamiento. Claro. Y tenés cámaras en todos lados. Y aparte no podés entrar con un arma al casino. No podés, no podés. A mí me llama mucho la atención. Igual estaba en la zona, algún por ahí quería entrar o algo, supongamos que no entró. O sea, estuvo en la zona de ahí. Estaba a 15 cuadras. Estaba a 15, exactamente. Pero lo que sabemos es, nosotras somos más técnicas, lo que sabemos es dónde lo encontraron. Si pasó por el casino es una posibilidad, pero lo vieron las hablan cámaras. de la zona, pero uno dice la zona, pero tampoco está tan cerca, digamos. O sea, son 10 o 15 cuadras. Claro, ¿no? bueno, pero hay que hacerlas las 10 o 15 cuadras, ¿no es cierto? Pero es bueno, un lugar con la moto, muy alejado. Sí, pero claro. No, bueno, pero digo, no es que estaba al lado de donde se ubicaba. Por eso digo, esto para conocer el circuito, el radio donde él estuvo el día martes, que seguramente pueda profundizar sobre este tema Ignacio Ramírez. Buen día, Ignacio. Lo del casino, lo que sería la ludopatía, es completamente descartado, teniendo en cuenta que judicialmente no se pudo probar si Mariano Benedit estuvo en un casino, teniendo en cuenta que se verificaron no solamente todas las cámaras de seguridad, sino que también testificaron todas las personas que trabajaron ese día. Entonces es bastante complejo decir que esta persona iba a jugar. Pero por otro lado me parece importante establecer que todavía se están analizando las 350 cámaras para poder establecer si efectivamente o no Mariano Benedit bajó de su moto Honda Tornado ese día a la calle España 3300, porque que haya estado esa moto en ese lugar, según bien lo apuntabas vos, como lo dijeron los dos testigos, no significa que haya dejado la moto él. Y por otro lado, a lo que sería la radiografía comercial y económica de Mariano Benedit, hasta ahora no está establecido en el expediente que haya tenido alguna deuda morosa importante, teniendo en cuenta que la mayoría de transacciones oficiales o la mayoría de préstamos que tenía Mariano Benedit, que tenía 2 préstamos de 300.000 pesos, estaban siendo pagados en tiempo y forma. Entonces esto no significaría que él sería un potencial deudor, al menos en todo lo que tiene que ver con su economía formal, ¿no? Sí. Ignacio, teniendo en cuenta que vos estás haciendo una investigación muy profunda del tema, cuando hablamos de Mariano Benedit, más allá de que sea un financista de 31 años y demás, ¿de quién estamos hablando? Mariano Benedit era una persona muy ligada al deporte, muy ligada a los negocios agropecuarios, tenía 2 microemprendimientos, una con su mujer que se llamaba Deco al Cubo, que se dedicaba básicamente a decorar diferentes casas de particulares que querían reformar sus viviendas, sus futuras viviendas. De hecho, él había reformado con su mujer y había hecho una importante inversión en su casa, lo que indicaría que, bueno, tenía un montón de proyectos en vida. Y hace 2 meses había registrado una SRL que se dedicaba
a todo lo que sería comercio gastronómico con uno de sus amigos de la vida, y daría a entender que tenía varios proyectos, además de lo que todos hablamos de sus asesorías financieras, que también eran asesorías financieras de personas que tenían algún dinero muy menor. Estamos hablando de sumas de 10.000, 20.000, 50.000 dólares, y que eran utilizadas por esta persona para hacer inversiones medianamente chicas, no eran grandes inversiones que a uno hace entender que esta persona tendría una deuda muy importante. No es una contradicción que un asesor financiero maneje dinero de terceras personas en sumas de las que hoy por hoy están en el expediente judicial, ¿no? Claro. Ahora no hay comprobada judicialmente una deuda importante que nos haga entender a nosotros que esta persona se sintió entre la espada y la pared y bueno, tomó una determinación tan letal como pegarse un tiro, ¿no? Sí. Nacho, ¿cómo te va? Adrián Saronia. Estás dando la información precisa justamente. ¿Qué se sabe sobre el socio? Porque mucho se ha hablado de que se presentó ante la justicia, de que envió la llave a través de un cadete. ¿El socio ya ha declarado? Los datos objetivos son que un socio, ante un allanamiento, en vez de presentarse espontáneamente y colaborar con la justicia, mandó una tercera persona con la llave. Eso es un dato objetivo. Por otro lado, extraoficialmente, conocidos de la familia, conocidos en el ámbito económico, dicen y dan cuenta que evidentemente había una suerte de cortocircuito en lo que sería entre el socio y Mariano Benedit, teniendo en cuenta que Mariano, aparentemente por las informaciones que manejamos, tenía otro tipo de actividades que Mariano desconocía. Tal vez pueden ser dos variables, que Mariano ese día se acercó a la oficina de la calle Esmeralda y se encontró con una oficina vacía. Ese también puede ser uno de los panoramas que a Mariano le sorprendió ese día. No solamente que se haya vaciado esa oficina al momento de hacer el allanamiento, tal vez esa oficina fue vaciada 48 horas después, anterior a lo que sería la desaparición de Mariano. Ignacio, apuntando al tema meramente técnico, ¿no es cierto?, en cuanto a pericias balísticas realizadas, el hallazgo también de la vaina servida, una moto muy cercana al lugar donde se encontró el cuerpo, una moto que no aparece hasta el momento, la trayectoria de la bala, un orificio de entrada y salida, no se sabe la distancia de la cual se disparó, pero un dermotest que dio positivo contra el hallazgo de pólvora en la mano derecha de Benedit. ¿Qué dice todo eso respecto a la principal hipótesis que se maneja hasta el momento, que es la de suicidio, pero no está absolutamente comprobada? Inclusive también lo escuchamos a Sergio Berni como secretario de Seguridad de la Nación, diciendo que hay que esperar a profundizar la investigación. Inclusive en el piso hay dos licenciadas en criminalística, además de una psicóloga, y no cierra del todo la hipótesis de suicidio. ¿Cuál es, digamos, en base a tu investigación, la conclusión que vas sacando? Bueno, la acción María Belén es muy clave teniendo en cuenta tres factores. Por un lado, científicamente no está probado ni el homicidio ni el suicidio. Para esto va a ser fundamental el análisis de más o menos 1000 horas en horas de grabación de las 350 cámaras de Puerto Madero. Estamos hablando del lugar más seguro de la capital federal, en donde seguramente nadie se puede esconder. Ahí está la llave de la investigación. Y por otro lado, también es importante establecer que la moto Honda Tornado es la segunda moto más robada en la Argentina. Claro. La primer moto es la 125, la segunda es la Honda Tornado. Entonces, no es disparatado pensar que esa moto seguramente fue robada por una persona. Coincido con vos, lo que pasa es que ya quienes... Una cámara de seguridad. Claro, quienes supuestamente habrían robado saben que está en sus manos una moto perteneciente a Benedit. Y un punto muy importante, María Belén, me parece, una persona, a toda la mesa que está ahí, que seguramente son distinguidos académicos, una persona que se va a suicidar, va a llevar un arma de fuego, facturas, un talonario, dinero en efectivo, una computadora,
un celular y además va a quedar con su concuñado que le va a llevar una llave a los 45 minutos de ir a retirar el dinero. Me parece que en esos 50 minutos, 45 minutos, entre que Mariano fue a la Bolsa de Valores y se quedó en encontrar con su cuñado para devolverle la llave de esa caja de valores, en esos 45 minutos ha pasado algo que seguramente los investigadores van a poder tratar de encontrar en los diferentes llamados telefónicos que hizo Mariano. Ahora bien, vos estás hablando, ¿no es cierto?, de ese arma, que es la Versa calibre 9 milímetros, que había sido registrada a su nombre hacía 2 años. Y siguiendo tu línea de pensamiento, entonces, ¿para qué habría llevado el arma? Más allá de que en el trayecto haya pasado algo que lo podría haber, digamos, derivado en lo que pudo haber sido un suicidio, ¿o no? Bueno, es uno de los grandes interrogantes de esta investigación, teniendo en cuenta que, por un lado, lo que sería la credencial del legítimo usuario habilita a cualquier persona a tener un arma de fuego, estaba vencida. Lo que podemos establecer es que esa arma la tenía hace 7 años, por lo menos. ¿7? 7 años. ¿La tenía, pero la tenía registrada o hace 2 años? Como registrada en el RENAR en tiempo y forma, pero lo que sería la credencial de legítimo usuario estaba vencida hace 2 años. Claro. Prende no había hecho la renovación de lo que sería el CBLU. ¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Puede ser, como bien pensás vos, sí, que hace una persona trasladando un arma de fuego cargada, teniendo en cuenta que cuando se secuestró y cuando se encontró el cuerpo de Mariano, se encontró una pistola Versa Turner Pro 9 milímetros con 13 balas en su cargador, lo que sería técnicamente, no sé si un delito, pero sí una irregularidad, teniendo en cuenta que ningún legítimo usuario puede trasladar un arma de fuego cargada. Claro, un tema es la tenencia del arma y otro es la aportación. También me pregunto respecto de esa no tenía aportación. Ah, bueno, ese es un tema. Él no podría haber trasladado un arma cargada. Exactamente. Y respecto de las irregularidades que estás mencionando, o sea, recordá que en los últimos años se ha hecho mucho más riguroso el control, no solamente para la compra de armas, tenencia y portación de las mismas. O sea, aquellos que han adquirido un arma con anterioridad, cuando era más fácil hacer el trámite ante el RENAR, ahora, digamos, han tenido que hacer una renovación respecto tanto de la tenencia o de portación, que implica irregularidad en algunos casos. Claro. Hoy por hoy hacer un trámite en el RENAR no es una cosa fácil. Exacto. Y requiere una serie de procedimientos que está muy bien, porque teniendo en cuenta que una persona va a tener un arma, va a tener que cumplir una serie de normas. Ahora me pregunto yo, entre las contradicciones del caso Mariano Benedit, ¿por qué tardó lo que sería la Policía Federal en encontrar un casquillo en lo que sería a 1,5 metros de la investigación? 72 horas se perdieron utilizando equipos de primera categoría. Ese casquillo, todavía hoy, no sabemos si fue disparado por esa Versa Turner, y me parece que es un dato clave. Pero no hay coincidencia respecto del calibre en cuanto a la vaina encontrada, o sea... El calibre sí, pero todavía ahí hay un perito en la mesa que nos puede tratar de... Sí, nosotros le preguntamos... Todavía no se ha hecho la pericia para determinar si ese fulminante, ese casquillo, fue disparado por la Versa de Mariano Benedit. Claro, no por su Versa, pero sí por, digamos, un arma coincidente con esa. Sí. Podemos decir que es un casquillo que es compatible con el arma de Mariano Benedit. Exacto. Pero no podemos decir que ese casquillo fue disparado por el arma de Mariano Benedit. Claro. Y respecto de dermotest, Ignacio, que ha dado positivo con el hallazgo de pólvora en la mano derecha de Benedit, ¿eso acercaría al suicidio más allá de no poder comprobarse fehacientemente hasta el momento? Y si no fuese así, ¿qué otra hipótesis se podría elaborar a partir de esto? Lo que dice el dermotest es que Mariano Benedit utilizó un arma de fuego. Punto. Eso es lo que dice esa. Tampoco se sabe si esa... No dice que se suicidó, dice que Mariano Benedit utilizó un arma de fuego. Ahora me pregunto, si es un usuario responsable, seguramente utilizaba su arma en un polígono o utilizaba una suerte de práctica de tiro habitualmente. Por ende, no conozco su vida, pero sería altamente probable que varios días de su vida, si le hacíamos el dermotest, hubiese dado positivo.
Está claro, esa línea de pensamiento. Ahora bien, o sea, habla sobre la utilización de un arma, no de ese arma porque no está comprobado, digamos, que las huellas digitales se consigan con las propias. ¿Tanto tiempo lleva eso, Ignacio? La mayoría de pericias importantes que van a establecer si fue un suicidio aproximadamente van a tardar entre 10 y 15 días. Sí. Hay un montón de pruebas que se perdieron teniendo en cuenta que recordemos que ese día que desapareció Mariano Benedit, no solamente un colapso de celulares, por ende que muchas veces recordemos que los familiares intentaron comunicarse con su hermano o con su familiar directo y básicamente tenían complicaciones para comunicarse por famoso día del colapso de los celulares. Sí. Y por otro lado, podemos establecer también que hubo una suerte de complicación en lo que sería los traslados de la llave que tenía que dar Mariano. Nacho, la última pregunta de mi parte. Ahora, la fiscal no dejó trascender a los medios de comunicación en un informe que él tenía comprometida su situación financiera, ¿o esto después se descartó? Yo desconozco cuál fue el mecanismo de información de la fiscal. Sí, Ignacio, se perdió ahí la comunicación. Bueno, vamos a tratar de retomarla desde ya. En base a lo que ha dicho, sí, Ignacio Ramírez, que quisiera que ustedes, por supuesto, hagan sus aportes, porque Ignacio Ramírez está muy a fondo con esta investigación y dio muchos datos. Y estamos todos de acuerdo. Encontraron una vaina, primero, yo no sabía esto, que no se había cotejado. O sea que no sabemos si pertenece a la misma arma. No, eso se sabía, o sea que sí se corresponde con un arma de esa naturaleza, del mismo calibre, pero no que sea de ese arma, claro, todavía no. Todavía no se coteja. Y habría que ver si él, dada la circunstancia que él estaba siempre permanente con mucho dinero, si él lo usaba normalmente, asiduamente, cuando tenía que hacer una operación o algo, por las dudas, como digamos, como cuidado, como protección personal. Habría que ver si en otras circunstancias usaba. Pero eso de que combinó con alguien por 45 minutos, bueno, esto no ayuda a la hipótesis porque muchas veces un suicida, que no estoy segura acá que sea, también combina con alguien como para salvarse a veces de la circunstancia. Muchas veces una persona cuando se está por suicidar puede llamar a alguien, a un familiar, con cualquier excusa para que venga o para que le detenga o porque... Pero acá no... Pero a ver, por ejemplo, entre los testimonios que vos recabaste, ¿no es cierto?, que dan cuenta sobre una persona que vive feliz, o sea, a la que se la ve bien. Digamos, cosas que tampoco le cierran a Ignacio Ramírez también respecto del suicidio. O sea, ¿qué habría pasado en el circuito? Ignacio, nos estamos preguntando, en base a lo que dijiste, ¿qué podría haber pasado durante el lapso desde que salió de su casa hasta que perdió la vida, ¿no? Yo dividiría, María Belén, lo que sería la economía formal de Mariano Benedit y la economía informal. En lo que significa la economía formal, podemos decir que una persona que no tenía ningún deuda, no tenía deudas. Tenía 2 créditos de 300.000 pesos, una deuda con una tarjeta de crédito que pagaba en tiempo y forma, ninguno de los 2 créditos no eran pagados, y por otro lado no se le conocía ningún tipo de deuda formal. Claro. Ahora, la pregunta que los investigadores deberían investigar, ¿a quién iban destinados ese dinero que todavía es muy confuso cuál fue la suma? Pero si fueron $150.000 o lo que fuese, Ignacio, ¿no? O sea, según trascendió, la suma la dio la propia familia, digamos, por desaparición de ese monto de dinero de la propia caja fuerte del Banco de Valores que está en el subsuelo de la Bolsa de Valores. Reconocen que hubo un retiro de dinero. Ahora, ¿para qué era entonces la plata? No queda sentado la suma que retira esa persona. O sea, no se sabe si son $150.000. No, lo que queda sentado es que Mariano Benedit fue a esa bolsa y retiró dinero. Claro. En ningún momento los remitos de las cajas de seguridad dicen el monto que uno retira o la cosa que saca. Porque muchas veces, recordemos, es muy común en el ambiente financiero tener armas en las cajas de seguridad. Parece disparatado lo que estoy diciendo, pero sí. Quisiera que lo repitas, además. Es muy común en el ambiente financiero, en determinadas personas que manejan dinero, sobre todo lo que significa dólares, tener en las cajas de seguridad armas.
Así me lo dijeron por lo menos 3 operadores. Sí, además cuando se retira algo de una caja fuerte, ahora también hay alguien que actúa a modo de vigilancia en cuanto a la operación, no porque sepa qué es lo que se extrae exactamente, pero por lo general ingresa, ¿viste? A la zona donde están las cajas fuertes. Claro, es así. Creo que hoy por hoy la llave de esta investigación son las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad de la Bolsa, las cámaras de seguridad de Puerto Madero, las cámaras de seguridad del trayecto, lo que sería la Bolsa y la calle España del 3300, teniendo en cuenta que hoy por hoy la investigación judicial ya analizó miles de horas y hasta ahora no pudieron encontrar una imagen que pueda certificar que Mariano Benedit se trasladó en su Honda Tornado blanca hasta la calle España 3300. Sí, eso es importante. Y por otra parte tenía una reunión, ¿no es cierto? Y se iba a encontrar con su hermana, con Dolores Benedit. Así es, con su hermana Dolores, que es la hermana mayor, psicóloga, con quien les unía una amistad muy particular, porque la hija de Dolores prácticamente le lleva 5 años a Mariano y eran prácticamente como hermanos. Ah, claro. Tenía una relación muy particular con Dolores y con su hija, ¿no? ¿Y para qué se iban a encontrar? Si te digo, te miento, pero era muy común que se junten Dolores y Mariano. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto, no? Por la caja fuerte de una firma familiar, por la extracción de dinero aunque se desconoce la suma, que habría trascendido que fuesen $150.000. Y si fuese un monto de esa naturaleza, Ignacio, para trasladarlo, ¿a dónde? Lo que uno puede entender de la familia Benedit es que era una familia en el mercado financiero muy respetable. No solamente Mariano, sino lo que sería la empresa familiar que tiene más de 30 años de trayectoria. Sí. Ahora, ¿qué pasó por la cabeza de Mariano que tenga que ir a la Bolsa, quedar con su concuñado que le iba a devolver una llave, en esos 45 minutos retira una suma importante de dinero, sea $50.000 como dijo la familia, o sea $150.000 como dijo la fiscal? ¿Qué pasó en el medio para que esta persona se sienta de una manera presionada, digo yo, para avalar la teoría, de la justicia hoy por hoy, que si uno usa la cabeza, se equivale un poco más al suicidio, ¿no? ¿Y el dinero dónde está? El dinero que sacó. La moto tampoco. Ah, no está el dinero. Ahora hoy por hoy la justicia no sabe dónde fue para ese dinero. Claro, ¿ves? O sea, hay una cosa que es en claro, que las pericias, la sábana de teléfono, lo que sería las antenas del teléfono y una serie de pericias balísticas llevan un tiempo y son las claves de esta investigación. Claro. Porque ahí nosotros vamos a saber con quién se comunicó. El socio hoy por hoy no tuvo una conducta muy transparente, digamos. Claro. A la hora de rendir cuentas, ¿no? Sí, ahora, si extrajo $150.000 o la suma que fuese, esa suma no se encontró. Ahora, ¿qué tenía la mochila que se encontró al lado del cuerpo, Adrián? Bueno, tenemos placas para compartir sobre qué es lo que llevaba en esta mochila. Recordemos que él salió cerca a las 12:30 del mediodía de su casa. Tenía una pistola Versa, Thunder, 9 milímetros, un cargador con 14 cartuchos, una notebook, facturas, una billetera, tarjeta de crédito, un celular y 1.600 pesos, que ese dinero lo encontraron, Estaba, ¿no? 1.600 pesos. Estaba allí cuando la policía encontró la mochila. Yo insistiría una pregunta con la licenciada, ¿no? Sí. Si realmente una persona que lo tiene todo, ¿no? Una hija, dinero, una familia prestigiosa, un buen pibe, porque así lo definían sus amigos, el gordo era muy bueno, puede tomar una decisión así tan drástica de suicidarse. ¿Puede pasar? Es que por eso no me cierra totalmente el suicidio, ni me cierra totalmente, no sé tampoco si él usaba el arma normalmente, lo que se llama vulgarmente en defensa propia. Viste que hay gente que maneja tanto dinero y está en circunstancias siempre con el vértigo de traer tanto dinero a solas, que uno a veces tiene miedo de ir a un cajero automático por 1.000 pesos, él estaba permanentemente con eso. Aparentemente él estaba en
una situación familiar con la esposa que tenía aparentemente buena relación, incluso de trabajo y afectiva, no muestra ninguna fisura aparente, no hay ningún caso ni de infidelidad ni nada. Sí. Pero el tener una beba de 15 días, estar prácticamente en el puerperio y no hacer mención en ninguna carta, en ningún lugar, bueno, es tampoco extraño. La familia, es muy extraño que él no haya dejado hecho. Inesperado, que a él le genere vergüenza ante su familia y tome esa decisión, un hecho de los últimos minutos o dentro de su casa, porque aquí estamos planteando todo, que se enteró, no estamos confirmando nada, sino en potencial. Algo inesperado que le haya ocurrido y que eso provoque bueno, que el socio hizo algo que no quería. La puede ser también que el tema de que había cosas que él no sabía de la sociedad, pero la vergüenza podría facilitar en gente que el dinero es fundamental para su vida, es verdad, puede pasar, pero muchas veces deja entrever algo a la familia, a la esposa. Eso habría que hablar con cada uno, verlo. Yo tendría, o sea, uno tiene que tener elementos de ver a la persona, las miradas de la esposa, las miradas de la familia. ¿Qué es lo que sabían? Si él dejó entrever alguna vez que tenía una fisura emocional en cuanto a todo esto, Sí, ¿no? Ignacio, vos hablabas del circuito formal, ¿no? El circuito formal que no dejaba ver ningún rastro de problemas económicos. Pero también hiciste referencia a un circuito informal, que por lo general también se maneja en el rubro financiero. Este es de bastante difícil acceso, porque es también lo que trata, digamos, un mercado secundario, ¿no? En economía. ¿Está Ignacio? El socio que tiene esa persona, sí, te estoy escuchando. Ahora sí. Ahí está clave este famoso socio que pocas explicaciones dio en la justicia. Tal vez él nos puede, establecer un poquito qué pasó y qué transacciones o con quién se tenía que juntar. Pregunto yo, me pregunto en voz alta, no significa que sea esto un hecho comprobado, ¿no? ¿Qué pasa si el socio le dijo, Mariano, haceme el favor, retirá $50.000 que me tenés que ir a trasladar este dinero que nosotros no lo podemos dar en esta manera, nosotros se lo volvemos el lunes. Sí. Y como es un socio de él, le hizo un aguante. Yo recuerdo muy presente algo que comentaba Pierri esta semana en el canal, que era acerca de Vina, ¿no? Le habían dado una suerte de paraguas judicial en donde esta persona un viernes se acercó al estudio de Pierri, quedó en declarar, el fiscal de la causa arregló en tiempo y forma para que esta persona sea un testigo de identidad reservada y curiosamente el domingo decidió tirarse por un 9º piso. Una persona que aparentemente no tenía ningún tipo de problema en declarar una causa tan caliente como la que fue el triple crimen, que no fue el único suicidio, porque recordemos que otra persona decidió quitarse la vida en las vías del Petren. Sí, o sea que puede haber, digamos, a veces, determinadas circunstancias que aparezcan en el momento y que lleven al suicidio. Le voy a preguntar a la licenciada Goldberg al respecto. Sí. ¿Puede ser que esa persona, digamos, haya un disparador? Puede haber un disparador, siempre hay un disparador para un suicidio o un crimen, pero siempre tiene que haber es un factor desencadenante, pero tiene que haber dentro de su interior algo adentro que estaba ahí latente que en cualquier momento podía dispararle. O sea, tendría que tener características suicidas, tendría que tener una forma de ser por ahí de a momentos más irascible o más encerrado, más deprimido de cualquier cosa. O sea, aparentemente él tenía una sensación de winner, como se dice, o sea, todo apunta a una que puede encubrir algo. Y si no pudo sostener ese éxito, ese privilegio, ese brillo, y si no lo pudo sostener más. Puede haber puede haber un desencanto, pero también para quitarse la vida es difícil que alguien que no tiene adentro el bichito del suicidio, que por un desencanto de un socio, porque muchos tuvieron sensaciones de desengaños amorosas o de socios,
peligroso y que se quita la vida. Por eso tiene que haber, hay que conocer un poco más a fondo las características de él, pero hay contradicciones porque por un lado hay fisuras de él, pero por otro lado, a mí igual me hace ruido el hecho que haya ido con el arma, pero si era algo habitual en él, no hay problema. Como defensa personal. Como defensa personal ante tanto dinero. Y ante tantos robos, Claro, y con esta... Me gustaría preguntarle a la doctora si hay antecedentes en la familia. Generalmente los suicidas tienen antecedentes. Sí, a veces tienen antecedentes o tienen una predisposición a tener ganas y además generalmente dejan entrever en conversaciones con la familia, con los amigos, se arreglarían sin mí, ¿qué hago? Mi vida no es así, no puedo lograr lo que quiero. Hay siempre, ¿qué harían si yo no estoy? Siempre hay como frases claves que se dan mucho en un suicida, ¿no? Y siempre deja como, ¿qué haría mi hijo sin mí? O la mujer le diría, sobre todo cuando dio a luz, que chequearía qué importancia tiene él para la vida de la mujer. O sea, estas cosas, esas conversaciones se dan. No es que uno de un día para el otro se quita la vida, ni que hablar llevando un arma, yendo lejos. Por eso, generales suicidas, lo vimos en casos resonantes también, lo hacen en su propia oficina y llaman a alguien, ahí sí, para ver, para que a veces le eviten o le dan a entender qué va a pasar. Son esas señales de alarma que dan. ¿Tu inquietud, Ignacio, tiene que ver con algún dato concreto familiar? Perdón, no te escuché. O sea, ¿alguien de la familia tiene algún antecedente? O sea, ¿tu inquietud se basa en algún dato? En la familia Benet, de suicidio. Sí, no hay antecedentes. Eso me llama particularmente la atención porque realmente si uno ve los estudios psicológicos, psiquiátricos de lo que tiene que ver con la tendencia suicida, generalmente en la mayoría de los casos hay un antecedente familiar de un familiar directo o un familiar muy directo. Y en este caso no lo había. A veces pueden haber accidentes o pueden haber cuestiones encubiertas. Uno a veces se puede boicotear la vida, que no es algo señalado. O sea, accidentes fuertes puede haber... Y lo trágico de todo esto, que el día del entierro, bueno, ese día se iba a bautizar a la bebé recientemente nacida. Claro. Y se había invitado a mucha gente, ¿no? Ah, mira, eso no lo para sabía. ese día. Era un día fuerte. Había invitado a mucha gente. De hecho, el bautismo lo iba a hacer el padre Manolo. Claro, quien los casó. Claro. Claro, Ignacio, vos también decías que tenía proyectos por las inversiones también en el circuito formal que estaba realizando con su socio. Y te referiste al socio y dijiste, Ignacio, que podría haber algún llamado, por supuesto que no tenemos los registros de llamados ni entrecruzamiento de datos en este sentido, un llamado de parte suya para la extracción de dinero de la caja fuerte. Ahora te pregunto, ¿qué vínculo entonces tenía ese socio con la familia y si el resto de la familia también eran socios suyos? Porque la caja fuerte donde extrae el dinero era la caja fuerte familiar, no la caja fuerte donde tenía dinero con el socio. Por un lado me parece importante establecer que todos los que tenemos hermanos no sabemos la realidad laboral a 100%. Sí sabemos más o menos lo que nos cuentan. Él tenía un trabajo con la esposa también. Es muy raro saber, y la esposa también, ¿no? Es muy raro saber a qué persona ve todos los días. Pero por otro lado también es establecer, Mariano tenía 31 y el socio, este famoso socio de la calle Esmeralda, tiene 39. O sea, tienen una diferencia de edad de 8 años. Y por otro lado no era del circuito familiar de la familia de Benedit, sino era por otro circuito. Mariano era una persona que tenía muchos conocidos, era una persona no solamente del deporte, sino también de la economía y otros factores económicos, como la empresa gastronómica que abrió con un amigo personal de él. Entonces, hoy por hoy hay que establecer la radiografía de este famoso socio que hasta ahora, hoy por hoy, no dio muchas cuentas en la justicia. Y me parece que es determinante. Claro que sí. Me parece que es una persona que va a tener que explicar muchas cosas. Yo no digo que sea culpable o que tenga algo que ver con el caso, pero seguramente hasta ahora las participaciones que tuvo en el expediente no fueron muy felices. Porque mandar la llave a través de una señora que trabaja en su casa, de una doméstica, no es muy común, digamos. Cuando generalmente te allanan tu oficina, los que hacemos investigación o policiales,
no es muy común que manden una llave con un emisario. Claro. Generalmente la persona damnificada quiere estar en el lugar para ver que todo el procedimiento sea realizado en tiempo y forma, ¿no? Claro, después de la pausa, quisiera que me respondas si tenés la información, si era una persona que más allá de la irregularidad de no haber renovado lo que era la tenencia de armas sin tener el permiso de portación, llevaba consigo el arma con frecuencia. Y teniendo en cuenta que hay 2 licenciadas en criminalística, también hacer un repaso concreto, Ignacio, Adrián, del recorrido de la bala, ¿no? De la vaina servida, de todo lo que tiene que ver con la pericia balística. Lo dejamos para después de la pausa. Gracias.